Abrimos edición de domingo en A Vivir, que son 2 días Navarra. Lo hacemos como es costumbre en esta casa. Ya les anunciábamos que iba a ser cada 15 días esta temporada y de momento cumplimos. Rara vez no cumplimos con nuestras promesas aquí en este espacio. La voz de los jóvenes va a sonar con fuerza y lo va a hacer además en esta ocasión con un asunto de actualidad que dejábamos caer hace un par de semanas en el repaso que hacíamos a los 30 años del Consejo de la Juventud de Navarra. La actualidad mandaba y entonces conocíamos la noticia de que se disolvía la Asociación Scouts Católicos de Navarra. Era una noticia que no había caído demasiado bien entre los jóvenes que pertenecían a esa asociación. Bueno, queremos ahondar un poquito más en esta cuestión y lo queremos hacer desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista que defienden los propios jóvenes scouts y también desde el punto de vista del arzobispado responsable de esa decisión de la disolución de la asociación. Vamos a ir presentando a quienes nos acompañan, que son bastantes, y la pena es que no tenemos mucho tiempo por delante. Federico Ibarriaga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien. José Chovera, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a decir que defienden el punto de vista desde el arzobispado. Desde el prisma de los scouts activos están Ainara Rebollo. Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Ignacio Estañán, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Roberto Casado, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es clave, porque a partir de ahí empezaremos a conocer todo un poquito mejor. ¿Qué son los scouts? Pues bueno, los Scouts es un movimiento que nació allí por 1907, que busca formar personas críticas, comprometidas, libres, capaces de pensar por sí mismas y de actuar conforme a unos valores y a un ideario que es el ideario Scout, que se podría resumir en tratar de dejar este mundo mejor de como lo encontramos, que es una frase que su fundador Baden-Powell dejó en su último mensaje y que a través de esa formación en valores pues busca conseguir personas transformadoras de este mundo que desde la crítica y desde la coherencia con su pensamiento trabajen el día a día para transformar su propia realidad y así transformar un mundo para convertirlo en algo mejor. Esos son los scouts. A partir de ahí el oyente se pregunta ¿qué incidencia tiene la Iglesia o qué papel juega la Iglesia en este grupo que ahora vemos que se ha disuelto? Josécho. Bueno, los scouts efectivamente es como ha dicho Ignacio, ¿no? Es todo esto, crear gente que sea sensible a lo que pasa en el mundo, que quiera actuar en él, que quiera dejarlo mejor, que quiera contribuir al desarrollo de la sociedad. La Iglesia, que trabaja desde toda la vida con jóvenes, ve en este movimiento, que no es explícitamente católico, no es un movimiento, bueno, es un movimiento que hay algunas religiones que lo han acogido para su trabajo con gente joven. La Iglesia dice, pues efectivamente este movimiento está bien pensado, ¿no? Porque habla de valores, porque esos valores son coherentes con lo que el Evangelio propone y nos parece que es una opción muy valiosa para el trabajo con gente joven en un nivel también parroquial y supraparroquial, ¿no? Y entonces, en su momento, aquí en Pamplona y en otros lugares, se organiza una asociación de grupos scouts que llevan esa dinámica en colegios y en parroquias. ¿Cuánto tiempo llevaba funcionando esa asociación? Aquí en Navarra 60 años, yo creo, ¿no? 60 años de existencia. Y de repente, y digo lo de repente, corregidme si no es de repente, pero llega la noticia de que se disuelve. ¿Sorpresa para los scouts, para quienes pertenecíais a esa asociación? Bueno, la verdad es que sí, porque antes del verano tuvimos un encuentro, los grupos, bueno, los monitores de los grupos, las familias, los antiguos miembros, el comisariado que dirigía la asociación entonces y el obispo auxiliar, en el que, bueno, pues tuvimos, bueno, cierto encuentro en el que pudimos al final, después de un proceso, poner en común pues los distintos enfoques que estaba teniendo, bueno, este asunto a lo largo del tiempo, y se nos pidió que rezásemos en verano y que, bueno, trabajásemos las opiniones para volver a retomar unas propuestas que estaban sobre la mesa después del verano. Y después del verano nos encontramos con que la asociación es disuelta después de 60 años y se propone una asociación nueva con unos estatutos copiados y pegados de otra, y un poco lo que sentimos es que se echa por tierra toda la experiencia, todo ese saber hacer de esos últimos 60 años de trabajo con jóvenes. ¿Por qué se tomó la decisión, Federico, Josécho, de disolver la asociación? Bueno, hay un punto que no estoy muy de acuerdo, pero quizá es menor, ¿no? Yo creo que no se trata de echar por tierra, al contrario, yo creo que lo que se dice y lo que el obispo ha dicho, y lo ha dicho públicamente, es que realmente se valora, se agradece, se reconoce el trabajo que han hecho los scouts, se anima a seguir haciéndolo, a todos los grupos scouts, a los que hay, y se anima a las parroquias a seguir creando grupos scouts. O sea, no es echar por tierra, es decir, vale, esto se ha hecho así, creo que hay que seguir haciendo, trabajando en el movimiento scout. A partir de ahí hay una propuesta que se hace y que el obispo dice, yo en esto, y hubo una propuesta, una afirmación que él hace, dice, bueno, yo percibo una falta de sintonía, una falta de comodidad de la gente que pertenece a los grupos scouts
con mi persona o con lo que yo represento y tal, ¿no? A partir de ahí intentamos arreglar las cosas. Esa reunión de encuentro también fue una reunión un poco de desencuentro, ¿no? Esa reunión de junio. Y entonces a partir de ahí es decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Hay un encuentro, hay un desencuentro. Me parece significativo que el obispo diga hay una falta de sintonía y que vosotros escribáis eso precisamente, esa misma expresión, ¿no? Una falta de sintonía, una falta de diálogo. Y entonces me parece que el análisis es conjunto. A partir de una falta de sintonía, ¿qué se puede hacer? Y bueno, el obispo, que es el responsable de una asociación pública de fieles, puede decir, esto hay que hacerlo así por narices, o puede decir, libertad, que cada uno elija su camino. Dice, la forma de elegir el camino es organizar una nueva asociación, según lo que yo creo que tienen que ser las cosas, según lo que yo percibo del movimiento Scout, según lo que yo he visto en el programa Polaris de 2013 y lo que allí salió. Y a partir de ahí libertad, ¿no? Voy a pedir esa labor de síntesis porque somos muchas voces, no tenemos demasiado tiempo, pero me gusta también, algunos lo pueden catalogar como un eufemismo, es un tópico que utilizamos mucho en la vida cotidiana, falta de sintonía, lo han reflejado las dos partes. ¿Cómo se traduce esa falta de sintonía? ¿Por qué había falta de sintonía desde el punto de vista del arzobispado y por qué notaban también falta de sintonía desde el punto de vista de los jóvenes scouts? ¿Cómo se traduce? Vamos a ver, falta de sintonía yo creo que no es la palabra exacta, ¿vale? Esto lleva un proceso desde exactamente, pues no sé, desde principios de año, donde el obispo pues cree que hay una falta de modos de hacer en el tema de la fe católica dentro del escultismo y entonces pues propone una serie de líneas de trabajo. Los grupos siempre han tenido pues la predisposición de intentar pues ver cómo poder llegar a esas líneas de trabajo y siempre han hecho propuestas, ¿vale? Entonces, si hablamos de falta de sintonía, me gustaría que se dijese que hay una falta de sintonía porque ha habido un diálogo previo, porque todas las partes han puesto de su parte, ¿no? Y la verdad es que la realidad de los grupos es que no ha habido falta de sintonía, porque no ha habido diálogo, no ha habido debate, ha habido siempre monólogos por las dos partes y nunca se nos ha dicho que el fin iba a ser que si no pasábamos por ahí iba a haber una disolución. Por las dos partes, dices. ¿Por qué nadie ha dado un brazo a torcer o por qué nadie ha establecido un diálogo, o sea, un yo creo cauce que de comunicación? Los grupos han estado trabajando y han estado proponiendo líneas de trabajo para llegar pues a cumplir un poco las propuestas del obispo. Uh-huh. Pero realmente desde la otra parte nosotros no hemos visto que nunca hayan, pues yo que sé, trabajado o lo hayan cedido. Roberto creo que quería apuntar algo, pero levantaba el dedo. Sí, bueno, pues quería decir que los problemas que ven los grupos, o el gran problema que ven los grupos, es que no se han sentido escuchados. Por eso yo antes decía echar por tierra. Porque han hecho una propuesta nueva que puede ser muy interesante, pero no han escuchado las aportaciones de los grupos y no están reflejadas en su propuesta nueva. Entonces, claro, los grupos son los que trabajan. Los que llevan 60 años trabajando ahí son los grupos. Si no se les escucha, puedo entender que haya buena voluntad y no lo pongo en duda, pero ese saber hacer se pierde. A eso quiero que respondan también, tanto Federico como Josécho. Si bien es cierto que los grupos llevan muchos años trabajando como escultismo en Navarra, desde hace 60 años hay grupos aquí, la asociación como tal se fundó en el 80 y tantos. Lo que se ha construido es un nuevo camino en este proceso, ¿no? En el cual cada uno con libertad puede entrar o no, trabajando en lo mismo. Y luego desde lo que todos decidimos en Polaris, en este congreso del 2013, en el cual asistimos todos los agentes educativos del movimiento, tanto chavales como padres, como conciliarios, como los monitores, desde lo que allí se decidió entre todos, es desde donde hemos lanzado esta nueva propuesta para seguir caminando juntos los que quieran estar con el obispo y alineados como Iglesia Católica. Y, por ejemplo, los tres integrantes, o la voz de los jóvenes, como decíamos antes, que están aquí con nosotros en el estudio, digamos que recogerían ese guante que lanza ahora mismo Federico. Sí, nosotros, los grupos estaban dispuestísimos a trabajar en la línea de Polaris y a trabajar en el escultismo católico. De hecho, los grupos han reconocido carencias, han reconocido pues que había que trabajar en aspectos, en este caso relacionados con la fe católica, y que había que trabajar y que había que mejorar, y estaban dispuestos a ellos. De hecho, han pedido herramientas. El tema es que aquí se ha disuelto una asociación para hacer una asociación nueva. Es decir, no se ha dado la oportunidad de crecer, no se ha marcado una hoja de ruta con pasos a llegar, con objetivos. Aquí se ha dicho, no llegáis a esto, cerramos y abrimos una nueva asociación. Sí, pero eso no puede ser entendido como una, digamos, como una falta de... En noviembre hay un encuentro, ¿no? Está la asamblea para la elección de una junta directiva no llega a fruto. Al cabo de los meses el obispo se propone, se hace una
una propuesta Auzolán de cómo deben ser las cosas, el obispo se encuentra una asociación de la que él al final es responsable, que tiene falta de junta directiva y que tiene un proyecto que él no lo ve, no lo aplica, y dice, vamos a poner un responsable que saque esto adelante. O sea, un responsable que diga, ¿cómo hacemos esta propuesta? ¿Cómo se mejora? Tal. A partir de ahí se abre un proceso que es desde enero hasta junio de diálogo y decir, creo que no nos entendemos. Me parece que se puede decir de los encuentros que ha habido, de los encuentros en el seminario y de tal, creo que no nos entendemos. Y yo también creo que no pasa nada por no entenderse. O sea, no pasa nada. Me parece que podía haber sido la actitud del obispo de decir, no, esto va a ser así por narices, depende de mí. Pero dice, no nos entendemos, fenomenal. Vamos a dejarlo, vamos a alejarnos un poco, vamos a ponernos un poco cada uno en su sitio y decir, yo voy a marcar este camino, os invito a venir, y a partir de ahí libertad. Si el obispo lo hubiese impuesto, estaría mal. Si el obispo deja la capacidad de elegir a la gente, ¿qué mejor que la libertad? Pero, ¿y qué diferencia hay entre imponer o disolver? Quiero decir, no nos ha impuesto entrar a esa nueva asociación, pero no tenemos la opción de estar en la que estábamos. Ha disuelto nuestra antigua asociación para crear una nueva. Claro, pero llámale imposición, llámale ofrecimiento. No, pero los grupos a día de hoy se ven obligados a entrar en una nueva asociación con la que no están de acuerdo o a estar en el limbo. No se ven obligados a nada. No hay nadie. Hay grupos que no han sido nunca de la asociación, que tienen un gran trabajo como movimiento Scout y que nunca han sido de la asociación. No están en el limbo, siguen haciendo su trabajo como todos los demás. A mí me parece que dices, no, yo creo que nos vemos obligados a entrar. No nos vemos obligados a entrar. Nos vemos obligados a constituirnos en la asociación, a trabajar por grupos diversos, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque esa es la pregunta. Claro, los Scouts y esta asociación en concreto daba cobijo a muchísimos jóvenes, en torno a 1 millar, entre jóvenes, monitores. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Dónde se van a englobar esos jóvenes que ahora mismo se han quedado, como puede ser en vuestro caso, un poco inalvis? Claro, es una pregunta que queríamos hacer a los representantes de la nueva asociación y de la diócesis, que es, claro, así como antes había grupos en parroquias que no estaban asociados a la asociación diocesana, ahora un poco la pregunta sería, ¿qué va a pasar con los grupos nuevos que están dentro de las parroquias, pero que no quieran adherirse a la nueva asociación? ¿Y qué va a pasar? Esto, como ya se explicó cuando se hizo la disolución y la creación de la nueva asociación, los grupos quedan como estaban los que estaban fuera antes, al amparo de la parroquia, y de hecho los seguros de la parroquia cubren las actividades dentro de la parroquia, se va a estar cubriendo buscando otros seguros para actividades fuera, y lo que se va a hacer es que cada párroco, que al final es el responsable de toda la pastoral de una parroquia, sea el que acoja al grupo y lo acompañe en el proceso que vayan a seguir, a los que no quieran entrar en la nueva asociación. O sea que entonces los párrocos acogerán en su parroquia a todos aquellos grupos que dentro de la parroquia y dentro del catolicismo no acepten la propuesta en libertad que hace el obispo. Claro. No quedan como ha sido hasta colgados, ahora, por decirlo así. O sea, como ha sido hasta ahora. Ahora el obispo tenía una asociación pública de fieles en la que había 9 grupos que estaban, y otros 4 grupos o 5 o 6 o los que sean, que no estaban y estaban en parroquias. La conciencia católica, o sea, Dios nos pidió que nos amáramos, pero no hace falta ser amigos. O sea, está muy bien ser amigos, ojalá, ¿no? Pero no pasa nada. Digo, San Pablo tuvo un lío con San Pedro, partieron peras, se separaron y dicen, oye, mira, San Pablo, los 2 santos y en el cielo. No pasa nada, me parece a mí, no pasa nada oye, esta es la asociación. Me parece que lealmente se puede entender lo que propone el obispo, me parece muy bien, que yo lo veo muy bien, me parece bien. Son unos estatutos, como has dicho tú, cortados y pegados. Pues fenomenal, entonces son los mismos estatutos, podré entrar en esa asociación, no hay ningún problema para entrar, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora, presentar esta asociación a los grupos existentes, los que estaban y los que no estaban en la asociación, y animar a los párrocos y a los colegios religiosos y tal a crear nuevos grupos scouts. Bueno, por lo menos veo que las dos partes de alguna manera también hablan, algunos asienten con la cabeza y que de alguna manera también hay un espíritu de diálogo, que a lo mejor es lo que alguna de las dos partes echaba un poquito más de menos. La pena de la radio es lo de siempre, que no tenemos tiempo, pero por lo menos como punto de partida inicial no está nada mal. Brevemente, Ainara creo que quiere apuntar algo. Sí, porque me parece importante dejar claro a las familias de todos nuestros chavales que están en el escultismo que los grupos van a ser responsables en esta situación, que por supuesto que se van a juntar con la diócesis y van a conocer esa nueva asociación, van a hablar también con el movimiento estatal,
Y en base a eso me gustaría que tendrían total libertad a la hora de decidir, ¿vale? Con toda la información sobre la mesa, qué es lo que yo como grupo, en dónde puedo estar. Ahora, se habla de que los párrocos pues van a dejar hacer al grupo Scout dentro de sus parroquias aunque no entren en la nueva asociación. Bueno, no sabemos si es del todo cierto. ¿Qué pasa si el párroco no quiere que su grupo siga en la parroquia? Futuro, ¿no? Eso es un No, tema es un tema de futuro, aquí, ¿no? es de ahora mismo. De presente. Es de ahora mismo. De antes de ayer. Pues yo lo que creo es Presente que rabioso. el movimiento Scout tiene vitalidad suficiente para encontrarse, organizarse, ampararse en realidades como los colegios, como las parroquias y tal. Me parece que es una realidad valiosa. Creo que en la palabra del obispo está muy claro que reconoce, que agradece y que anima no solo a crear nuevos grupos, sino a seguir con el trabajo que se estaba haciendo, y me parece que es una realidad que la asumirán las parroquias y los párrocos, como ha habido otras parroquias que no estaban en ninguna, y lo seguirán haciendo. Como esto lo bueno que tiene es que lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, lo vamos a ir viendo con el paso de las jornadas, de las semanas, de los meses, incluso a lo mejor vayan ustedes a saber de los años, y como también las dos partes que están aquí saben que tienen la puerta de nuestro estudio abierta para venir a contarnos cómo están viviendo esa actualidad, yo creo que es buen momento dejarlo aquí. Hemos conocido a fondo cuál es la cuestión, no voy a decir el problema, cuál es la cuestión, hemos escuchado los dos puntos de vista, a partir de aquí ustedes tendrán que analizar, que juzgar, creo que queda claro, y también tengo la sensación de que no va a ser la última vez que hablamos de este capítulo. Federico Ibai-Barriaga, gracias por venir. Muchas gracias por José invitarnos. Chovera, lo mismo, Gracias. gracias por acompañarnos. Ainara Rebolló, gracias. Gracias a vosotros. Ignacio Estañán, lo Gracias. mismo. Y también para Roberto Casado. Muchas gracias. Gracias a los 5 por venir hasta aquí. Seguimos en A Vivir Navarra.